El Salvador atraviesa momentos difíciles al tener que enfrentar un conflicto bélico con raíces políticas externas de tendencia marxista-leninista violenta y que ha logrado su expansión en América Latina con el apoyo de los países eminentemente totalitarios. Y es precisamente en nuestro país donde este tipo de ideología es adoptada y puesta en práctica por los grupos del Frente Farabundo Martí con la intención final de llegar al poder total del Estado por medio del atemorizamiento y un sistemático terrorismo en contra de la población civil. ¡Al movimiento guerrillero! ¡Hoy constituido! Dentro de este contexto y en un afán de concretizar la paz en un marco de libertad y democracia, el gobierno de El Salvador, contando con el apoyo incondicional de la Fuerza Armada, ha participado desde enero hasta septiembre de este año en 5 rondas de diálogo-negociación con altos dirigentes del FMLN, demostrando así su voluntad por encontrarle una solución pacífica a este conflicto armado que lleva más de una década. Poco después de la agresión terrorista del 11 de noviembre de 1989, que provocó cientos de muertos, heridos y destrucción entre la población civil, el FMLN prosiguió con la ola de asesinatos, secuestros masivos y graves atentados en contra de la infraestructura nacional y de la propiedad privada, violando los más elementales derechos humanos. Es así como oficialmente se reporta que grupos terroristas han asesinado entre octubre de 1989 y septiembre de 1990 a un total de 239 civiles, como también han secuestrado a 2.609 campesinos más. Al mismo tiempo, 27 civiles, entre adultos y niños, murieron a consecuencia de las minas terroristas. Se agregan otros 79 que sufrieron amputaciones o graves heridas a raíz de explosiones de los mismos artefactos. Que no sean cobardes, que creen en Dios, ellos no creen y que se den, no anden matando más niños ni gente. La población civil todavía sigue sufriendo el efecto mortífero de muchos artefactos que con frecuencia los grupos del FMLN dejan semienterrados en caminos vecinales y en áreas agrícolas de los diferentes poblados del territorio nacional. Entre los hechos más notorios y que merecieron fuertes condenas y el repudio general se mencionan la toma violenta del Hospital Santa Teresa de Zacatecoluca en el departamento de La Paz, donde en la mañana del 12 de noviembre incursionaron grupos subversivos que se dedicaron a desalojar a los enfermos y a destruir con explosivos varias plantas del edificio hospitalario. Nos metieron aquí por la noche, el sábado, y aquí tuvieron mantenidas de rehenes a los pacientes y personal médico y enfermeras 3 días. El miércoles las vinieron a desalojar de parte del señor obispo, con gente allá de la parte sur de la ciudad. Y se la llevaron por la mediodía. ¿Cómo fue la atracción? ¿Cómo es por aquí? No, aquí en la 4ª planta donde es pediatría pues está totalmente destruida, ¿va? No podemos dar ninguna evaluación de daños o algo así, ¿no? Yo por lo menos no podría darles ningún dato. ¿Es bastante? Es bastante. Casi todo el edificio está dañado. Aquí la 4ª planta pues es la más dañada. Durante la misma acción violenta, los terroristas asesinaron al soldado Carlos Alberto Peña Flores, quien se encontraba recibiendo asistencia médica en dicho lugar. Otro caso fue el intento de secuestro del secretario general de la OEA, señor Joao Baena Suárez, quien el 21 de noviembre se encontraba hospedado en el Hotel Sheraton en el sector poniente del centro de esta capital, de donde fue rescatado por fuerzas especiales del ejército. A estos hechos se suma el asesinato del doctor Francisco José Guerrero, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, crimen perpetrado por terroristas urbanos en la mañana del 28 de noviembre, cuando el funcionario se conducía a bordo de su vehículo sobre la calle Antigua a San Antonio Abad y Boulevard Los Héroes, cerca de una zona comercial de San Salvador. Uno de los hechores, que resultó herido y que también fue capturado, confirmó que la comandancia del FMLN ordenó la ejecución del alto funcionario. Ya en esa esquina, yo iba detrás, ya en esa esquina ellos dispararon y cuando yo me acerqué, vi que estaban disparando
y ya detrás nos dispararon y así es como salí herido. ¿Y tú estabas consciente que estabas participando con un comando urbano? Sí, sí, a mí cuando que me empezó a frecuentar más esta mujer, esta Seca Juana, me dijo que era para un colectivo de la ciudad. Después de este caso, y en horas de la mañana del 7 de diciembre, sobre la carretera que conduce a Santa Ana, en proximidades de El Congo, los grupos terroristas del FMLN dieron muerte al señor Julián Sánchez Guzmán en su propio vehículo, el cual quemaron después. Un hijo de la víctima se salvó de morir en el atentado. No, los guerrilleros fueron... ¿Cómo fue que lo asesinaron? Así nomás a sangre fría. ¿Por qué tenía que morir mi papá? Mi papá no le hacía nada a ellos. En el mismo sitio, los subversivos incendiaron 7 vehículos entre comerciales y particulares, afectando con ello a la población civil. En otra acción violenta del FMLN, elementos terroristas incendiaron en la madrugada del 18 de diciembre al menos 5 locales comerciales, entre los cuales se mencionan un supermercado, una venta de calzado, una agencia bancaria, una sorbetería, una bodega de la Administración Nacional de Telecomunicaciones. Que tengan un poco de conciencia con la gente, porque aquí más que todo los empleados, ¿verdad? Es lo que realmente... ¿Cuántas personas cree usted que van a quedar sin trabajo aquí? Son muchas. Este hecho dejó pérdidas calculadas en más de 1 millón de colones en Antiguo Cucatlán, a 8 kilómetros al poniente del centro de la capital. Antes de continuar con más información sobre los hechos de terrorismo propiciados por el FMLN, debe traerse a cuenta el lamentable caso Jesuitas, en el cual están implicados al menos 9 militares, incluyendo un coronel, 2 tenientes y 6 efectivos más, quienes fueron remitidos al juzgado cuarto de lo penal en esta capital, luego de haberse realizado las primeras diligencias extrajudiciales ordenadas por el Supremo Gobierno. La Fuerza Armada salvadoreña reconoce que estos graves hechos aislados de parte de algunos de sus miembros vienen a empañar la imagen institucional por constituir serias violaciones a los elementales derechos humanos. Y en tal sentido, tanto el presidente Cristiani como los miembros del alto mando militar en repetidas oportunidades han reiterado su franca cooperación y han brindado una serie de acciones concretas a las autoridades judiciales a fin de que en el menor tiempo posible se esclarezca en forma total este lamentable hecho. Queremos dejar bien claro que esta es solo una fase de la investigación que se ha realizado para que la verdad pueda aflorar. Corresponderá a las autoridades judiciales llevar el proceso hasta su final, para que conforme a las leyes de la República se determine la culpabilidad o la inocencia. Ahora que la investigación ha avanzado significativamente, considero oportuno expresar que los resultados obtenidos hasta el momento responden a un clamor generalizado del pueblo salvadoreño, en el sentido de que se lleve ante la justicia a quienes se les atribuya la comisión de hechos criminales y que los hechores no queden impunes. Ese es el compromiso del Gobierno de la República y su Fuerza Armada. Ahora bien, tanto el FMLN como agrupaciones afines a ellos, como también organizaciones sociales y políticas, han aprovechado este discutido caso para utilizarlo en forma propagandística o políticamente para sus propios beneficios, dándole totalmente un fondo político. Luego surge una serie de propaganda con términos alusivos a la impunidad, la desmilitarización de la sociedad y otros más, cuyos conceptos fueron analizados y explicados en su debida oportunidad para evitar confusiones e interpretaciones erradas entre la ciudadanía. Voy a usar 2 acepciones que son tal cual están en el diccionario. La primera habla que hay una sociedad militarizada cuando la población civil está organizada en una estructura militar y con armas. Y la segunda es cuando dice que se somete a la disciplina o a la jurisdicción militar a elementos o fuertes de producción.
Si tomamos esas dos acepciones, nosotros podríamos determinar realmente hay una militarización de la sociedad salvadoreña o existe otra cosa que no tiene ese nombre. Porque aquí no hay ninguna sociedad ni una población civil organizada en una estructura militar y con armas. Ni existen elementos o fuentes de producción que estén sujetos a la jurisdicción o a la disciplina militar. En los primeros meses de 1990, el señor presidente establece nuevamente los mecanismos adecuados para continuar el proceso de paz con los dirigentes del FMLN en busca de una pronta pacificación en nuestro país. Es así como con la colaboración del secretario general de las Naciones Unidas, doctor Javier Pérez de Cuéllar, se reinicia el proceso con la novedad que a la Comisión de Diálogo Gubernamental se incluye un alto jefe militar. Mientras tanto, los grupos del Farabundo Martí no se detienen con el esquema de violencia y continúan con los asesinatos, atentados y otra clase de hechos destructivos. Es así como a las 7 de la mañana del 21 de marzo de este año, elementos pertenecientes a los autollamados comandos urbanos dispararon con armas automáticas contra la humanidad del señor Otto Sortomilla, yerno del comandante de la Fuerza Aérea Salvadoreña. La víctima falleció 20 días después de permanecer en estado de coma debido a las graves heridas. Estos hechos son condenables, hechos terroristas, porque ellos, los terroristas, han prometido al pueblo salvadoreño no seguir atentando contra el personal civil, pero como se sabe, no cumplen. Este es un hombre trabajador, un hombre honrado, un hombre civil que no tiene nada que ver con cuestiones políticas ni con cuestiones militares. Y creo yo, condeno enérgicamente este hecho. Algo que poderosamente llamó la atención fue que los dirigentes del FMLN, mediante un comunicado que hicieron circular ese mismo mes entre los diversos medios de comunicación, se comprometieron públicamente a no atentar contra la vida de civiles y sus propiedades. Pero en la realidad, esto nada más sirvió como un velo de propaganda, porque en la madrugada del 2 de abril, un grupo de terroristas urbanos hizo estallar un coche bomba en una céntrica calle de Santa Tecla, donde provocaron la muerte de 6 personas, un civil, 4 alumnos y un oficial del Centro Técnico de Instrucción Policial CETIPOL. En el mismo atentado resultaron gravemente heridos un menor y otros 15 alumnos de la citada unidad militar, quienes sin ninguna clase de armas realizaban ejercicios físicos. El 6 de abril, combatientes de dicha organización asesinaron al subteniente Salvador Enrique Salazar, quien fue sacado violentamente de un local donde se realizaba una fiesta social en las riberas del lago de Coatepeque, en Santa Ana. El oficial disfrutaba de licencia y para transportarse hacía uso de su propio vehículo, el cual se hallaba estacionado cerca del lugar donde fue incendiado por los mismos terroristas. Y mientras ocurrían estos hechos, la Comisión de Diálogo y dirigentes del FMLN se reunían este año en Ginebra, Suiza, donde el 4 de abril se establecieron 7 importantes puntos para encontrar los mecanismos y formalidades que tendrían las siguientes reuniones. Entre algunos puntos acordados se mencionan: primero, terminar el conflicto, impulsar la democratización y garantizar el respeto a los derechos humanos en el país. Segundo, se establece que el proceso de las conversaciones se realizará bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas de manera continua e ininterrumpida. Posteriormente, entre el 16 y 21 de mayo, en Caracas, Venezuela, se realizó la primera reunión entre la Comisión de Diálogo y representantes del FMLN. Este encuentro entre ambas partes no dejó ningún resultado. Paralelamente a esta situación, la Fuerza Armada desarrolla nuevas y mejores políticas sobre los fundamentales derechos del hombre, de tal forma que delegados de la Comisión de Derechos Humanos gubernamental y no gubernamental aumentan seminarios, charlas y conferencias en diferentes unidades militares, incluyendo personal de defensas civiles. Al mismo tiempo, el alto mando de la Fuerza Armada hace público nuevos y mejores procedimientos sobre detenciones y capturas de ciudadanos, con el propósito de reglamentar en forma unificada y mejorar en todo sentido los procedimientos tanto de los cuerpos de seguridad pública como de las diversas unidades del ejército. Esto es precisamente consecuencia del mismo acuerdo
que tanto la delegación del FMLN como la Comisión Nacional de Diálogo de nuestro gobierno llegaron en San José, Costa Rica, en la última reunión. Esto es producto y esta es una respuesta muy concluyente de parte de la Fuerza Armada en el sentido de desarrollar los conceptos que se plantean en ese acuerdo sobre derechos humanos. Ya fue hecho del conocimiento de todos los comandantes de las diferentes unidades militares, es un procedimiento operativo normal que amplía los conceptos de dicho acuerdo y que regula precisamente el comportamiento y la conducta que la Fuerza Armada debe observar estrictamente y de conformidad a lo que ha sido establecido en ese acuerdo político. Así también la Fuerza Armada establece nuevos procedimientos y se exige su fiel cumplimiento sobre reclutamiento, defensas civiles y sobre comandancias locales. No obstante, a la buena voluntad demostrada por el gobierno y su Fuerza Armada por mantener un fiel respeto a los derechos humanos, el FMLN sigue empecinado en cometer atrocidades, no solamente en contra de la población civil, sino también dando muerte a más militares fuera del servicio. Caso patético es el asesinato del mayor del ejército Carlos Alfonso Figueroa Morales, quien fue ametrallado por los terroristas del FMLN a eso de las 7 de la noche del 10 de julio, cuando el militar se disponía a abordar su vehículo luego de asistir a clases en una universidad privada en la urbanización Buenos Aires, en esta capital. Así también, el FMLN ejecutó al capitán Ramón Aristide Reyes Hernández, quien murió tras un ametrallamiento. El oficial era acompañado por su esposa, quien también resultó herida de bala cuando se conducían en un vehículo de su propiedad. El crimen fue perpetrado a las 7 de la mañana del 17 del mismo mes de julio, frente al Colegio Santa Cecilia, situado sobre la quinta calle poniente de Santa Tecla. El FMLN se responsabilizó de los dos asesinatos, mediante comunicados que hizo circular en los medios de comunicación social de nuestro país. Estos crímenes fueron ejecutados mientras la Comisión de Diálogo se encontraba reunida en Caracas con dirigentes del FMLN. Los atentados prosiguieron con una diversidad de hechos, entre los cuales se pueden mencionar. El 1 de mayo, los grupos terroristas atacaron indiscriminadamente a la población civil de La Laguna, en Chalatenango, dejando 26 viviendas con daños materiales a raíz de artefactos explosivos que fueron lanzados durante el ataque a unidades militares que daban seguridad en dicho lugar. El mismo 1 de mayo, otro grupo de extremistas incursionaron en la población de Hilo Vasco, en el departamento de Cabañas, donde con explosivos y fuego de fusilería provocaron 5 civiles heridos y ocasionaron daños en alrededor de 7 casas. En el mismo departamento de Cabañas, el 18 de mayo, en horas de la noche, los grupos del FMLN secuestraron y torturaron al soldado José Ángel Sánchez, a quien posteriormente asesinaron con lujo de barbarie. Pues mire, le quitaron esta mano primero, ¿eh? Y ahí le quitaron el dedo por dedo. Y ahí le pelaron la cara. Esta nariz perdida. Un golpe aquí en el estómago. Y a los 3 días lo hallado, muerto. Ya es imposible, ya. Son golpes para nuestra nación que sufrimos. Ya no lo aguantamos. Así es que eso es lo que yo quiero, me gustaría que se termine esa cosa que tienen el odio para el pueblo. El joven asesinado había prestado su servicio en el destacamento militar número 2, con sede en Sensuntepeque del mismo departamento de Cabañas. El 16 de junio, a la víspera de la segunda ronda de diálogo en Costa Rica y continuando con su política de terror y destrucción, el FMLN destruye un enorme transformador de electricidad en la ciudad de San Miguel. En ese mismo ataque, simultáneamente dispararon catapultas, habiendo causado diversos daños en negocios aledaños a las instalaciones de la Tercera Brigada de Infantería. Esto lo que genera repudios y quien sale perjudicada es la población civil. Estos no pueden ser considerados como objetivos militares. Esto es utilidad pública, es utilidad de todos y cada uno, no de San Miguel, sino que de toda la zona oriental a quien se le sirve el fluido eléctrico. Sin embargo, yo creo que es un episodio más y así hay que verlo, con optimismo, fe, esperanza de que la situación, pues, vamos a continuar trabajando sobre la sociedad democrática en pro de la consolidación de ese mismo proceso. El mal no se lo han hecho a la Fuerza Armada, sino que al pueblo, ¿no?
siempre van sobre la población, pues, molestándolo a uno aquí, sufre bastante, pues. Con fecha 23 de julio, elementos del Farabundo Martí asesinaron a un pariente de un militar. Se trata del juez de paz de la población de Nueva Esparta en La Unión. La víctima fue identificada como José Heriberto Rubio, padre de un oficial del ejército. Es lamentable, pues, la muerte de mi padre, pero en sí, como el FMLN está hablando de paz en Costa Rica, en las mesas allá, y está cometiendo este tipo de crímenes. Yo creo que es aquí donde nosotros, el pueblo, pues, debe abrir los ojos y ver este tipo de problemas que vienen nada más a guardarle luto a nuestro pueblo, a nuestra familia. Lo peor que hacen, porque solo gente que quiere trabajar, quiere la paz, están trabajando honestamente y no lo dejan trabajar a uno. ¿Creerá usted que estar en esta zozobra es bueno? El crimen fue perpetrado cuando el funcionario judicial se conducía en un autobús del transporte colectivo y se dirigía a practicar una diligencia judicial en la misma zona. A pesar de esta ola de asesinatos, secuestros y destrucciones cometidos por la subversión, nuevamente el gobierno del presidente Cristiani envía a la Comisión Gubernamental de Diálogo a Oastepec, México, a sostener reuniones con altos dirigentes del Frente Farabundo Martí, sin obtener logros concretos como los esperados por la mayoría del pueblo salvadoreño. Más tarde, durante la cuarta ronda de conversaciones que tuvo lugar entre el 20 y el 25 de julio, se logra suscribir en Costa Rica un acuerdo sobre derechos humanos. La noticia causó gran alegría y muchas esperanzas por cuanto se esperaba que el FMLN ya no continuaría con los asesinatos y una serie de atentados. Firmar dicho acuerdo por parte del FMLN no sirvió de mucho, pues a los 4 días siguientes, combatientes de dicha organización dieron muerte a 2 músicos de la banda regimental y 2 barberos de la 6ª Brigada de Infantería. El hecho fue perpetrado a las 8:30 de la mañana del 31 de julio mediante una emboscada con minas Claymore y fuego de fusilería, cuando dicho personal se conducía a bordo de un camión militar juntamente con personal de CONARA, incluyendo médicos, quienes se dirigían a desarrollar una acción cívica en el cantón Los Pirineos, jurisdicción de Santiago de María, departamento de Usulután. Son personas que no tienen corazón humano, porque la verdad que el músico filarmónico se le llama, ¿verdad? Lo único que hacemos nosotros es alegrar a la gente, hacer cultura más bien, ¿verdad? No usamos armas para hacer, pues sí, buscar problemas. Y eso es lo que debían de ver ellos, de que nosotros como músicos pues no portamos ninguna arma para defendernos. Cuando sentí, detonó la explosión y yo ya estaba en el suelo y estaba con otros 2 más que me habían caído encima, o 3, no recuerdo muy bien. Lo que sí recuerdo que me cayeron varios encima y son los que supuestamente fueron los que fallecieron. El 3 de agosto, 2 soldados que fueron identificados como Israel Calderón y José Israel Martínez, de alta en la 4ª Brigada de Infantería, fueron asesinados por los terroristas, quienes sometieron a graves torturas a los 2 efectivos luego de haberlos capturado como prisioneros durante un combate al noroeste de la población de Agua Caliente en Chalatenango. Fueron capturados y luego fueron torturados. Sus impactos lo dan a conocer ahí en sus rostros. Tienen los impactos sobre sus caras a quemarropa. Y uno de ellos tiene una herida en la parte de atrás de la cabeza que al parecer con arma blanca. Asimismo, y durante el mismo mes de agosto, los subversivos del FMLN realizaron una serie de ataques. Con fecha 13, destruyeron parcialmente las instalaciones del centro de acopio del Instituto Regulador de Abastecimientos IRA, lugar donde se almacenan granos básicos y que se ubica en las proximidades de la población de Tejutla, en Chalatenango. Acto seguido, los mismos terroristas incursionaron a una propiedad privada que se encuentra cercana al mencionado lugar, donde ante la vista de muchos campesinos dieron muerte con explosivos y disparos de arma de fuego a 20 vacas lecheras. En total 20 y 9 heridos, 29 animales. Sí, y en las galeras y comederos, pilas,
también destruidas totalmente. Quisiera pues que en realidad en los diálogos que se dice que se hacen, que sean cosas ciertas, ¿verdad? Porque uno de campesino, yo tengo milpa en el cerro, no puedo ir a la milpa por miedo a una mina, una bomba, algo así, de las cosas que se ven. Y nosotros le pediríamos a los muchachos del monte que reflexionen, que pongan de su parte lo que ellos tienen que hacer, ¿verdad? Para que el pueblo civil no sufra tanto. El 20 de agosto, mientras se realizaban conversaciones en San José, Costa Rica, los autollamados comandos urbanos del FMLN lanzaron un ataque con lanzacohetes y catapultas contra las instalaciones de Casa Presidencial que se localizan en el barrio San Jacinto, sector sur del centro de la capital. Este atentado provocó heridas en 5 civiles y dejó varias viviendas dañadas, las cuales están ubicadas en los alrededores de la Casa de Gobierno, donde no se registraron víctimas ni daños materiales. Todos estos hechos se dieron pocos días antes y durante el desarrollo de la 5ª ronda de conversaciones en Costa Rica, entre el 18 y el 22 de agosto. El presidente de la República aseguró que en esta oportunidad hubo por parte del FMLN un notable retroceso en el proceso de negociaciones. Esta propuesta nueva del FMLN no es más que un retroceso. Ya el FMLN en la reunión de México y la primera reunión en San José, Costa Rica, había expuesto su posición en torno a la Fuerza Armada y hoy viene con una clara radicalización, un claro retroceso que creemos nosotros es estratégico. Es un retroceso que pretende entorpecer el proceso de que no avance, de que no se encuentren acuerdos concretos, quizás para generar un sentimiento en la población de que este proceso no funciona. Por su parte, Shafiq Handal, uno de los principales líderes del FMLN, durante diversas entrevistas hechas por los medios de comunicación social, ha dejado entrever que sus fuerzas combativas están preparadas para lanzar en cualquier momento una segunda ofensiva parecida o mayor a la del 11 de noviembre de 1989. La decisión de una ofensiva es una decisión política y la tomaríamos si es necesario. Nosotros hemos dicho que estamos preparándola, porque ese es un deber nuestro, estar preparados. Sería una falta de seriedad, una falta de responsabilidad el que estamos en una lucha de este tipo. Las declaraciones del citado dirigente ponen de manifiesto que el FMLN tiene serios problemas de identidad y de control entre sus bases. Lo anterior quedó evidenciado con lo expresado por José Armando López, quien desertó de dicha organización el pasado 23 de septiembre y se presentó a la 4ª Brigada de Infantería en Chalatenango. Allí se jode gente civil, pues hay muertos, heridos, niños, todo eso, pues, casas destruidas. Pero allí lo que le dicen a uno los jefes de que esos son los soldados los que hacen eso, pues. Y así como Armando López, otros subversivos que han abandonado la lucha armada señalaron que en su mayoría son obligados por los cabecillas del FMLN a combatir y causar destrucción en contra de la población civil, no importando dejar muertos y heridos. Por otra parte, la Fuerza Armada, en su más constante preocupación por mantener y hacer que prevalezca el fiel respeto a los fundamentales derechos humanos, a partir del mes de abril de este año, estableció una oficina de derechos humanos en el Estado Mayor Conjunto de la institución armada, a fin de velar por el estricto cumplimiento en dicha materia y asimismo colaborar con los demás organismos en las investigaciones de hechos que sean considerados como violatorios de los derechos humanos. En 6 meses de funcionamiento, la citada Oficina de Derechos Humanos ha publicado